Bueno, hoy vamos a iniciar sobre este podcast. Mi nombre es Gianfranco Benítez Bocanegra del Colegio San José, del tercero grado de secundaria. Y vamos a decir el propósito del podcast. ¿Cuál es el propósito del podcast? Este propósito sería explicar sobre la serpiente en bronce, una obra hecha por Ciro Alegría. También vamos a dar un mensaje. Y bueno, solo vamos con el cuerpo. En el puerco, lo siento, en el cuerpo vamos a hablar sobre los datos del autor, de qué se trata la obra y cómo influye. Y sobre todo daré un resumen general y explicaré, bueno, empecemos con los datos del autor. Bueno, vamos a hablar de quién creó la obra. El quien creó la obra fue Ciro Alegría. Ciro Alegría fue un escritor, educador, periodista y político del Perú. Es uno de los máximos representantes de la narrativa indigenista, creador de Los perros hambrientos y La serpiente de oro. De oro. Fue un escritor importante para el Perú. Ahora vamos a hablar sobre de qué trata la lectura. Bueno, la lectura se trata de la lucha y convivencia del hombre, la naturaleza, dejando ver en las balseros contra los aguas del río Marañón, de la puna en la selva contra los hombres y las enfermedades y desastres naturales. También nos habla sobre la historia de la vida cotidiana, sobre un cholo que en una balsa del pueblo de Calimar, a orillas del río Namadón, en la región selvática del Perú. Ahí nos dice la experiencia de sus compatriotas. También sigue las aventuras de un ingeniero limeño, Osvaldo Martínez Calderón, que pretende montar una empresa minera de recursos naturales, a la que pretende bautizar como la Serpiente de Oro. Prácticamente la Serpiente de Oro es una empresa minera que se pretende bautizar como Serpiente de Oro, desde el río al que tenía miedo, y lo vamos a ver porque se lo ambienta su alimento y su destrucción al desbordarse. Y bueno, vamos a decirnos cómo influye la lectura. La lectura nos influye a aprender a valorar nuestros recursos naturales, tener en cuenta que nuestra vida es gracias a ella. Y si van a ocurrir enfermedades es por culpa nuestra, por no saber escuchar, y debemos aprender a aceptar la naturaleza, a cuidarla, ya que gracias a ella es que estamos vivos y debemos defenderla y aprender a convivir con ella. Aparte de esto, vamos a decir mi resumen general. Bueno, en resumen se trata, bueno, según yo entendí que se trata sobre la, la convivencia del hombre con la naturaleza. O sea, como los balseros contra los aguas del río Mayarón, la puna del pueblo y las enfermedades entre las. También se trata de que debemos aprender a valorar nuestros recursos naturales, ya que si no lo aprendemos a valorar, esto podría desaparecerse o simplemente dejaría de existir, y esto afectaría a futuras generaciones. La Serpiente de Oro es una empresa minera que prácticamente da recursos naturales. La Serpiente de Oro surgió porque lo querían bautizar así, ya que era una empresa minera, o sea, donde se encarga de dar recursos naturales a personas, pe. Así los pretendían bautizarla. Ahora vamos a decir sobre, bueno, en mi opinión personal está bien aprender a valorar nuestra propia naturaleza, ya que si no la valoramos, aparte de que haya efectos en cambios climáticos, como actualmente da frío, o el año 2023, o el pasado, calor, aparte de eso, nos daría enfermedades, o sea, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, ya que la naturaleza nos ofrece eh, nuestros recursos naturales nos dan una vida cómoda. Y si nosotros no lo podemos aprovechar, nos pueden dar enfermedades, plagas y sobre todo consecuencias no solo para esta generación, sino para las futuras generaciones que se vendrán adelante. O sea, hay que aprender a saber cuidar y valorar y defenderla, ya que si no la defendemos, ¿cómo vamos a poder sobrevivir? Imagínate vivir en un mundo donde no existiera todo lo que los recursos naturales, pe. Aparte de eso, la naturaleza nos ofrece
el oxígeno, o sea, nos dan el oxígeno y bueno, es también nos ayuda para miento. No solo esto, sino que también también la lectura nos habla sobre los pueblos indígenas. O sea, también nos ayuda a denunciar la pobreza y la injusticia que sufren los pueblos indígenas de todos los pueblos. También nos habla de eso, de que nosotros vivimos un mundo lleno de pobreza y de injusticia, ya que muchas personas vivimos esto. Y bueno, aparte de esto, la Serpiente de Oro es considerada como el padre de la novela indigenista, uno de los grandes, y bueno, y Ciro Alegría fue considerado como uno de los grandes escritores del tiempo. Eso. Aparte de eso, bueno, está bien. Así que daré unas conclusiones. Bueno, vamos a hablar de la conclusión. En la conclusión tenemos el mensaje y reflexión y por qué recomienda leer. Tequila. La conclusión, bueno, empecemos con el mensaje. El mensaje es que debemos aprender a valorar nuestros recursos naturales y aprender a conservarlos, ya que si no los conservamos podemos afectarnos a nosotros mismos. Los que verdaderamente salen perjudicados de esto somos nosotros mismos. Ahora vamos a dar una reflexión. La reflexión es que nosotros debemos, cada día que despertemos, aprendamos a cuidar nuestros recursos naturales, haciendo actividades que logren conservarlos y sobre todo mejorar mucho en nuestra naturaleza, ya sea plantando otras plantas, crear campañas para concientizar con muchas personas, para así poder mejorar las cosas del mundo. Y sobre la pobreza e injusticia, lo que voy a decir sobre el indigenismo del cuento es que, bueno, sobre la pobreza no es nuestra culpa, ni la injusticia, es debido a la corrupción que está en nuestro mundo. Solo os digo que reflexionen y antes de eso investiguen un poco sobre los políticos que eligen, ya que la corrupción o la pobreza y la injusticia es debido a la culpa de los políticos que nosotros llegamos a elegir. Y bueno, solo les invito a reflexionar sobre esto. Y bueno, de la naturaleza se invita a reflexionar sobre las acciones que vamos a hacer. Por ejemplo, si vamos a botar un papelito, hay que reflexionar sobre lo que podía pasar. Y si vamos a detalar un árbol, hay que reflexionar que si lo hacemos podría afectar a miles de generaciones. No solo estas, sino las futuras, como les dije. Y ahora les voy a recomendar por qué debemos leer el libro. Aparte de la naturaleza, que debemos aprender a convivir con ella, a prevenir con ella, y que todo lo que pasa actualmente es por culpa de nosotros, debemos aprender a expresar nuestras ideas. No solo eso, sino hay que defender nuestra cultura, ya que la lectura pues nos habla sobre el indigenismo también, sobre que nos ayuda a conocer la idea indigenista y eso, también aprender a defender nuestras ideas y también, sobre todo, reflexionar sobre lo que estamos haciendo para un futuro, no solo, o sea, tenemos que aprender a pensar lo que vamos a hacer y también les invito a leer el cuento porque bueno, para que se entretengan y sepan un poco de lo que está pasando con nuestros. Bueno, no está pasando no nos dice lo que pasa, sino los que nos dice que bueno, nos enseña a convivir y a valorar nuestra propia naturaleza, o sea, adoptarla como si fuera un hijo y cuidarlo. Así como nosotros cuidamos a nuestros seres queridos, debemos aprender a cuidar a la naturaleza, ya que la naturaleza es por la razón por que estamos vivos. O sea, si la salud física, incluso esta afecta en el aire que respiramos. O sea, es una consecuencia también de no poder, o sea, el aire que respiramos. Y es que la mayoría de personas en la costa de Perú, bueno, digamos que respiran un aire contaminado. O bueno, esa es contaminación, pero bueno.
Y bueno, mientras que en la sierra, como cuidan más las plantas, hay muchas personas que, bueno, son viejitos y caminan bien. Y bueno, solo te invito a que reflexiones. Y bueno, me despido. Chao.